días, niños del grado tercero del Colegio Pedagógico NACEN. Qué grato para mí es volvernos a encontrar. El día de hoy, abril 21 del año 2020, vamos a retomar nuestras clases en el área de sociales. El tema para hoy es el estado del clima y el estado del tiempo. Por favor, todos muy atentos. Vamos a empezar por definir qué es clima y qué es estado del tiempo, para poderlos diferenciar y que no nos confundamos. ¿Qué es el clima? Es un fenómeno de la atmósfera que se produce de manera natural, mediante el intercambio y la relación de varios factores, de varios elementos. ¿Cuáles? La temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. Esto debe ocurrir en un lugar y en un tiempo determinado. El clima siempre permanece, es decir, no cambia. Siempre permanece por un tiempo prolongado. Ahora, ¿qué es el estado del tiempo? Es también un fenómeno de la atmósfera, pero que se produce en un lugar determinado durante un tiempo muy corto, que puede ser un día, unas horas. Por lo tanto, el estado del tiempo siempre cambia. ¿Ok? El estado del clima permanece, el estado del tiempo cambia con facilidad. Muy bien. Continuamos con el siguiente aspecto. Elementos y factores del clima. Vamos a ver los elementos. Son 5 elementos y son 5 factores. Mucha atención. El primer elemento es la temperatura. Se refiere a la presencia de frío o calor en un lugar. Y se mide con un instrumento que se llama el termómetro. El segundo elemento del clima es la presión atmosférica. Aquí nos referimos al peso del aire, el peso que ejerce sobre la superficie de la Tierra. Y lo medimos con el barómetro. Es otro instrumento. El tercer elemento del clima es los vientos. Se refiere al aire en movimiento. Y tenemos 2 instrumentos para medirlos. El primero es la veleta. Con la veleta medimos la dirección del viento, es decir, para dónde va. Y el otro instrumento es el anemómetro, con el cual medimos la velocidad, es decir, qué tan rápido o despacio va el viento. El cuarto elemento del clima es la humedad. Se refiere a la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Y lo medimos con otro instrumento que se llama el higrómetro. Y el último elemento del clima son las precipitaciones, es decir, las lluvias. Recordemos, como lo vimos en el tema del ciclo del agua, cuando la nube ya está muy densa, muy condensada, cae. A eso le llamamos precipitaciones o lluvias. Y se mide con otro instrumento que se llama el pluviómetro. Muy bien, 5 elementos del clima. Ahora vamos a ver los factores del clima. Los factores del clima son también 5. El primero es la latitud. La latitud es la ubicación de cualquier lugar en la Tierra respecto a una línea imaginaria que se llama el meridiano de Greenwich, es decir, en dónde está ubicada. Esa ubicación es importante porque de acuerdo a la ubicación, los rayos del sol le llegan de una manera diferente. Por lo cual, hay países, como ustedes lo saben, que en donde se presentan las 4 estaciones.
Y en otros, como nosotros, Colombia, somos un país tropical que está en el trópico y no se producen las 4 estaciones. Muy bien, entonces esa es la latitud. Ahora vamos a ver uno parecido que se llama altitud. La altitud es la altura que tiene cualquier lugar o región referido o según con relación al nivel del mar. Es decir, qué tan alto está ese terreno. Puede ser al mismo nivel del mar o puede ir subiendo. Entonces el clima va cambiando. Entre más altura, más frío, menos temperatura. Eso es la altitud. El tercer factor del clima es la distancia al mar. Es decir, qué tan lejos o tan cerca está una región o un lugar del mar. Este aspecto también influye en el clima. El cuarto factor del clima es el relieve. El relieve es decir, las formas del suelo, las formas que adopta el suelo, que como lo vimos pueden ser montañas, cordilleras, mesetas. Es diferente si un lugar está en una montaña, en una cordillera, en una meseta. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, se ubica en una meseta. Entonces tenemos un clima frío. Si fuera más bajito, si fuera en un valle, el clima cambiaría. Y el último factor del clima es las corrientes marinas o corrientes oceánicas. Como ustedes lo saben, en el mar hay mucha agua. Esas masas de agua del océano se mueven y tienen un efecto en el lugar más cercano al océano y esto afecta el clima. Entonces, 5 elementos del clima y 5 factores del clima. Estos elementos vamos a relacionarlos con el estado del clima y el estado del tiempo. Los elementos se relacionan con el estado del tiempo. ¿Por qué? Porque si alguno de estos cambia, el estado del tiempo cambia. Por ejemplo, en cualquier día, en la mañana puede hacer mucho calor, es decir, la temperatura sube. Pero puede ser que a mediodía o más tarde la temperatura baja, es decir, este elemento cambió. Entonces cambió el estado del tiempo. Y los factores del clima se relacionan con el estado del clima, es decir, que no cambian, permanecen. Por ejemplo, la ubicación de cada lugar es siempre la misma. Colombia siempre va a estar ahí. Entonces, estos se relacionan con el estado del clima y los elementos se relacionan con el estado del tiempo. Estos cambian fácilmente y los factores permanecen. No nos vamos a confundir. Bueno, muy bien. Vamos con el último aspecto. En Colombia, al igual que en todos los países, existen entidades, instituciones que se dedican al estudio del clima. En Colombia tenemos el IDEAN, que traduce Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Este instituto fue creado en el año 1993, el 22 de diciembre. Y este instituto reemplazó a otro que había antes y se llamaba IMAT. ¿Qué quiere decir? Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras. Entonces, el IDEAN reemplazó al IMAT. El IDEAN también se encarga, pues su principal función es el estudio del clima. También se encarga de controlar el uso adecuado de los recursos naturales.
y también se encarga de informarnos cómo son los cambios del clima, para que, por ejemplo, los pilotos sepan si pueden volar en sus aviones. Si se han dado cuenta que a veces se dice, oh, está cerrado el aeropuerto, porque hay mucha lluvia o nubosidad. Entonces, esto evita accidentes. También es para que los agricultores planeen las cosechas, y sepan cuál es la temporada de lluvia. Muy bien. Bueno, queridos estudiantes, con este aspecto damos por terminada la clase de sociales de hoy. Vamos a ver cuál es la tarea. Mucha atención. Esta es la tarea. Son 3 puntos, muy sencillos. El primero es que van a copiar en su cuaderno, van a transcribir todos los conceptos vistos hoy, con letra muy bonita y buena ortografía. El segundo punto de la tarea es que van a dibujar en su cuaderno o van a pegar como quieran cada uno de los instrumentos con los cuales se miden los elementos del clima. ¿Ok? Y tercero, van a preguntarles, van a investigar y van a preguntarles a su papá, a sus papitos, con ayuda de ellos, van a investigar qué son las cabañuelas. Sus papás, sus abuelitos le pueden ayudar a contestar esa pregunta. ¿Qué son las cabañuelas? Esta tarea la vamos a presentar en la siguiente clase, que como ustedes ya entendieron, las clases de sociales y de cátedra se van a rotar. Esta semana tenemos sociales y la otra tenemos cátedra. Entonces esta tarea será para la próxima clase, es decir, en 15 días. Así damos por terminada la clase de hoy. Me despido de ustedes, su profesora Zoraida B. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.